Problema número 8. Problema número 8 es calcular el área y perímetro de un pentágono. Nos vamos al programa Neubook, programa número 8, la hoja número 8, obviamente, etiquetado con programa número 8. Voy a insertar nuevamente para tener referencia a qué fórmula vamos a aplicar. Voy a insertar una imagen que descargué de internet. Ustedes la pueden editar o utilizar la que ustedes les convenga. Vamos a cambiar las propiedades de esta imagen. Vamos a ajustar el objeto a la imagen. Colocarlo en automático y ocupar una transparencia para quitar el color blanco que tiene y que lo tengamos. Esta es nuestra imagen para tenerla de referencia. El perímetro, pues obviamente el perímetro de un pentágono lo calculamos multiplicando el lado por la longitud del lado por el número de lados que tiene. En este caso son 5 lados por el tamaño del lado que le corresponda. Y el área la vamos a calcular multiplicando 5 veces por la longitud del lado por el apotema. El apotema es la distancia del centro hacia uno de sus lados. No hacia el vértice, sino a uno de sus lados. Vamos a iniciar. Para eso necesitamos variables de entrada. Necesitamos decir, obviamente, el número de lado y en su momento calcular, pedir la apotema y con eso calcularlo. Obviamente recordando que en matemáticas la apotema también la calculamos con una fórmula, pero ahorita vamos a utilizar esta forma sencilla para no complicarles un poco más. Entonces vamos a proceder, vamos a pedir datos de entrada, en donde yo voy a utilizar para el programa número 8 las variables h. Vamos a utilizar h1, en h1 va a ser el lado. Vamos a utilizar el código de colores que estábamos trabajando con un borde sencillo. Aquí vamos a pedir el lado y en otro vamos a pedir la apotema. Entonces esta va a ser la variable h2 y vamos a ponerle su etiqueta, un cuadro de texto sencillo. Aquí dijimos, vamos a poner la longitud del lado de mi pentágono, ocupando un color hueco sin ningún relleno. Longitud del lado, copiamos, pegamos. Aquí vamos a recibir la longitud de la apotema y con esos dos valores vamos a calcular el área y el perímetro. Entonces necesitamos, esto lo vamos a colocar un poquito más a la izquierda, vamos a poner nuestros valores de resultado, que son entradas de texto. Como ya tengo una, copio y pego, cambiándole color para resultados, color verde. Aquí voy a depositar el área y el perímetro. Vamos a poner la etiqueta nuevamente, colocamos, copiamos, pegamos. Aquí voy a depositar el área y si le podemos ser más explícitos, el resultado del área y aquí vamos a colocar el resultado del perímetro.
Acuérdense, variable H1, variable H2, de salida, variable H3, vamos a verificar. Es importante que verifiquen porque luego al hacer copia y pega, luego no revisamos la codificación, por lo tanto nuestro programa puede darnos errores no correctos. En H4 vamos a almacenar perímetro y en H3 el área. En H1 vamos a poner la longitud del lado y en el H2 la apotema. Vamos a poner nuestro ya tradicional botón de acción, de calcular, con su etiqueta respectiva. Y vamos a insertarle la acción. ¿Qué acción vamos a insertar? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Primero vamos a calcular el perímetro. Para calcular el perímetro, acuérdense que en H1 tenemos el lado. El perímetro se calcula multiplicando la longitud del lado, que es H1, por el número de lados que tiene el pentágono. Entonces vamos a cálculo matemático y le decimos qué variable tiene la longitud del lado. H1. Si no aparece, acuérdense que el botón de actualizar, para que me ponga las últimas variables que yo inserté, H1 lo vamos a multiplicar por el número de lados. Como es un pentágono, son por 5. ¿En dónde vamos a almacenar el resultado? Como estamos hablando del perímetro, es en H4. H3 es el área. Ahí está el perímetro. Ahora vamos con el área. Área la vamos a almacenar en H3. Hacemos otro cálculo matemático y decimos, ¿cómo se calcula el área? El área se calcula siguiendo esta fórmula que tenemos ahí. Es 5 veces, es el número de lados, por la longitud del lado, que lo tenemos en H1. H1. Por la apotema. La apotema la tenemos en H2. Dividido entre 2. Como todo esto lo tenemos que dividir entre 2, es importante que ocupen sus paréntesis. Acuérdense, agrupación de términos. Y el operador de división, que es la diagonal, dividido entre 2, porque todo esto que tenemos arriba lo tenemos que dividir entre 2. Por lo tanto, son los paréntesis que estoy colocando aquí. ¿En dónde vamos a almacenar el área? Dijimos que el área la íbamos a almacenar en H3. Vamos a insertar, aceptar y listo. Tenemos nuestras dos líneas de código. Le damos a aceptar. Nada más ponemos el color que le corresponde al botón de acción. Guardamos nuestros cambios y probamos nuestro programita. Vamos a suponer que tenemos nosotros una longitud de lado 5 con una apotema de 6. Obviamente nos calcula un área y un perímetro.